Buenas tardes, compañeros. Gracias por estar acá. Nos convoca el análisis del tema la crisis económica generada en Estados Unidos y en Europa, del cual el profesor economista premio Nobel del 2008, Paul Krugman, hace una serie de planteamientos y sobre los cuales iremos a discutir en la tarde de hoy. Somos estudiantes de maestría de la Universidad Nacional de Colombia. El equipo está integrado por Dionira, John, Wilmar y Javier. A continuación vamos a hacer un recorrido sobre lo que ha sido estos últimos años a partir del 2000 hasta la fecha, alrededor de los temas que han incidido en esta crisis económica. Para desarrollar el tema en el orden propuesto, tendremos que hacer una revisión a nivel de antecedentes que ocurrieron en Estados Unidos principalmente y después en Europa, y es como en el año 2000 el estallido de la burbuja inmobiliaria genera una serie de acontecimientos que vamos a analizar más adelante. Luego el atentado de las Torres Gemelas ocurrido el 11 de septiembre marca también unas situaciones que se viven en Estados Unidos que hace que se tomen unas medidas. Posteriormente, en el año 2003, de alguna manera el Estado norteamericano, con la intención de reactivar la economía, toma una serie de decisiones, una serie de acciones frente a las tasas de interés y a los impuestos. En el 2005 aparecen los mercados especulativos provenientes de muchas partes del mundo. Se produce también un incremento en los préstamos otorgados a personas sin tener los requisitos necesarios en términos de empleo, en términos de ingresos necesarios. Eso hizo que las deudas se subieran, etc. En el año 2008 ya estalla la crisis propiamente dicha, porque se genera una serie de situaciones del mercado cambiario a nivel de Wall Street, se dan una serie de acontecimientos bastante importantes. Ya para el 2008 en adelante empieza a repercutir estas crisis que se empiezan a dar en los Estados Unidos y empieza a repercutir en Europa, principalmente en Portugal, en Irlanda, en Grecia y en España. Para mirar los antecedentes que arrancan en el 2000 y como el término lo señala, se explota la burbuja. Entonces, Dionira, ¿qué es una burbuja? Pues una burbuja en términos generales pues tratamos de definir que es una película muy fina que se forma a partir de la mezcla de jabón y agua. Es una película que es demasiado sensible y el mismo se puede romper con cualquier cosa. El solo viento la puede destruir. Digamos que esa sería como la definición de burbuja. Y claro, y sirve mucho porque desde el punto de vista económico también se relaciona a hechos que a veces están muy débiles, que en cualquier momento puede explotar, como ocurrió con la burbuja inmobiliaria. Dado que desde el punto de vista económico, pues esa burbuja se entiende como un excesivo crecimiento en los precios de un bien ocasionados por la especulación, ocasionado por capitales que llegan de corto tiempo esperando a ver qué movimientos se dan para efectos de tomar decisiones en materia económica. Claro. La gente quería adquirir cosas, quería adquirir bienes, pero no se dieron, y venderlas a un mejor precio. Eso generó una especulación que se comenzó a dar en el 2000 y plantea que, por ejemplo, el Wall Street, que es donde se maneja la mayor centro financiero del mundo, comenzó a especular con esta información. Entonces comenzaron a verse cosas ya y a ver cómo esa burbuja comenzaba a crecer. Creció tanto que se rentó, sí, porque precisamente eso se volvió insostenible, esos negocios no estaban muy bien afianzados, empezaron a aparecer productos financieros como las subprime, que las hicieron aparecer como de alta seguridad y de alto rendimiento financiero, incluso calificadas como AAA, sí, pero que posteriormente
cayeron y vino la Históricamente se señala que la burbuja fue más de 5.000 billones de dólares, que fue la que afectó realmente a todo el mundo. En el mercado cambiario de Wall Street. Y es evidente que la información asimétrica que se da en este tipo de mercados está presente, pues las calificadoras de riesgos conocían realmente cuál era la situación real y sin embargo lo ocultaron. O sea, creo que ahí hay un problema ético por definir, porque realmente ellos dijeron estos bonos Supreme son seguros y muchas personas de todo el mundo terminaron asumiendo la deuda de Estados Unidos. Continuando el análisis, a partir del atentado de las Torres Gemelas en el 2001, el ataque sufrido a Estados Unidos también tuvo un impacto significativo en los mercados. Se producen pérdidas en el sector aéreo y en el sector turístico. La economía entró en recesión y como resultado la inestabilidad y la desconfianza en general por todas las comunidades. Uno de los procesos fue que George Bush o el gobierno en ese momento recorta impuestos para buscar el mayor consumo por parte de los ciudadanos de Estados Unidos. Esta medida tuvo efectos negativos. El presidente Bush pretendía reactivar la economía. En el 2003. En el 2003 pretendía reactivar la economía rebajando los intereses. El objetivo era que se incrementara el consumo de bienes prácticamente. En ese momento las familias vieron como una oportunidad para volver a endeudarse. Entonces la deuda de las familias se incrementó en un 352% del Producto Interno Bruto. Los bancos hacen negocios con los intereses que de alguna manera el Estado les ha bajado y comienzan a comercializar sus deudas en otras entidades o con otros países. Otro efecto negativo que se genera a través de esa medida que toma el presidente Bush es la reducción de los impuestos. Al reducir los impuestos, precisamente con la intención de reactivar la economía, el Estado deja de percibir unos ingresos con los cuales tiene que invertir en infraestructura, en seguridad social, en una serie de mecanismos para reactivar y motivar a la empresa privada para que invierta. Y esa fue la primera política en ese momento desde... Claro, pero de un efecto negativo importante. Así uno lo viera, que qué bueno que hayan bajado los impuestos, pero mire que así sea una medida favorable, el asunto es que también deja sin recursos disponibles al gobierno para efectos de poder reinvertir. Otro antecedente se da en el 2005. Entonces el gobierno de George Bush, después de ser reelegido, y él quería establecer una nueva política. Entonces el sueño americano es que todos tengamos una vivienda allá en Estados Unidos. ¿Qué buscó George Bush? Entonces fomentó la compra de vivienda, redujo los impuestos sobre las propiedades y favoreció la accesibilidad hipotecaria a personas de poder adquisitivo bajo. Esto llevó a que los agentes hipotecarios pues vieran un mercado y tuvieran una oportunidad de mercado y comenzaron a conseguir bastantes clientes, que eso llevó a un proceso que para la política ahí es donde se genera una crisis, comienza una crisis básica porque los clientes o los estadounidenses no tenían los suficientes recursos para garantizar el pago de esa hipoteca de vivienda. Y eso los llevó Wilmar y Diomira necesariamente a que tendrían que refinanciar sus deudas. Creció tanto el endeudamiento que precisamente por la condición que ellos tenían de empleo inseguro, ingresos poco fijos, no tenían propiedad para ignorar esas deudas, entonces ellos entraron en una crisis de pago que les obligó a refinanciar, pero esa refinanciación obligaba a nuevas tasas de interés que ya, si hubieran bajado las tasas de interés, ya los ponían en una nueva condición del mercado. Incluso algunos tuvieron hasta que rehipotecar las casas. Sí. Entonces,
Con todo este dinero que empezó a circular porque se elevaron enormemente esos flujos, empezaron a especularse en el mercado con esos dineros en productos que los economistas denominan contaminados o tóxicos, y es cuando empiezan a aparecer las famosas subprimes. En los mercados financieros aparecen los mercados subprime y los mercados prime. ¿Cuáles son los subprime? Los subprime son los mercados financieros que tienen un alto riesgo y los prime pues tienen un bajo riesgo. ¿Qué ocurrió? Que se mezclaron este tipo de productos financieros, se mezclaron, y pues eso generó de alguna manera alguna confusión entre las calificadoras de riesgos, que finalmente las calificadoras terminaron por avalarlos, calificarlos como AAA a ese tipo de productos que pues están de alguna manera contaminados y no son productos que no están generando riesgos. Las agencias calificadoras de riesgos establecen unas escalas para calificar. Existen las escalas AAA, que son las que dan mayor garantía. La AAA, la calificación AAA es la que da mayor garantía, es decir, que los productos no están en riesgo. Y la CCC es la calificación que dan las calificadoras de riesgos a los productos financieros que tienen un muy alto riesgo. En el verano del 2006, el castillo de naipes subprime empezó a derrumbarse. La causa, el precio de la vivienda comienza a caer en Estados Unidos. Muchos propietarios tuvieron que abandonar sus viviendas porque no podían asumir los plazos de las hipotecas. La economía inició un fuerte retroceso en Estados Unidos y millones de personas perdieron sus viviendas, perdieron sus ahorros, y con esas comenzó una crisis económica pues, real en Estados Unidos, que trajo como consecuencias un impacto a nivel general y a nivel global. Claro, el impacto es de tal magnitud que al producirse todas esas pérdidas económicas, estabilidad en los hogares de las familias norteamericanas, y viene toda esa recesión encima, hay cierre de empresas. Entonces se dificulta, se pierden empleos, se pierden toda una serie de posibilidades, y eso ¿qué genera? Una reducción en el consumo, no hay dinero circulante, hay crisis, si no hay consumo no hay estímulo a la producción, no hay estímulo a la generación de empresa y de nuevos puestos de trabajo, a tal punto que lo traslada a Europa. Y es así como otros países de Europa que aparentemente tienen una economía estable comienzan a sufrir las consecuencias. No, y a los bancos de Estados Unidos se les acabó la plata y tuvieron que endeudarse con otros bancos. Claro. Entonces también eso trae una consecuencia y mayor. Se endeudan con bancos extranjeros y están respaldando la deuda con los bonos subprime, que evidentemente son de altísimo riesgo. Entonces terminan trasladando la crisis a Europa. El origen de la crisis en Portugal estuvo en el boom de los créditos y la caída de las tasas de interés. En Irlanda se presentó una burbuja en el mercado de vivienda, de la construcción. Hay mucha demanda, mucha oferta, mucha oferta, poca demanda. Y en Grecia hubo un problema de falsedad en la información generada por el mismo Estado. En España se presentaron una crisis fiscal, el desempleo aumentó significativamente y las crisis financieras llevaron a una recesión en España. Conociendo todos los factores que llevaron a la crisis a Estados Unidos y a Europa, ¿cómo podríamos analizarlo en nuestro contexto aquí en el departamento del Meta? ¿Cómo estas variables nos pueden afectar en ese momento o cómo nos podrán afectar al futuro? Si observamos el comportamiento de las tasas de interés en Villavicencio, en el departamento del Meta, fácilmente podríamos interpretar que hay una baja, que hay una reducción. Los bancos están ofreciendo cada día alternativas de crédito, de compra de deuda, para efectos de estimular esos portafolios. Eso ha hecho que el sector de la construcción también esté en auge. Hay importantes planes de vivienda
de planes de vivienda de estratos 4, 5, 6, también apoyado por el auge petrolero. Al existir ese auge, el sistema salarial de muchos de sus trabajadores es un sistema de ingresos importante que les permite avanzar hacia esas deudas para efectos de acceder a ese tipo de viviendas. Pero eso nos genera a su vez un problema, y es que ese auge petrolero nos está desvirtuando la vocación agropecuaria que tiene la región, y ya la gente no quiere trabajar en el sector agrícola ni en el sector pecuario, poniéndonos en un alto riesgo de perder toda esa capacidad que era la principal fortaleza del departamento del Meta. Pero además, eso está encareciendo el costo de vida. Ese auge petrolero y ese auge de esos salarios ha hecho que el costo de muchos bienes y servicios se hayan elevado. Y de otra parte, uno observa que por parte del gobierno no hay una activación de inversión en capital importante para la generación de infraestructura que le permita al sector privado y al sector empresarial hacer inversiones para desarrollar la economía. Sí, que no estábamos preparados, es decir, no teníamos el conocimiento, la tecnología y la información suficiente para este Correcto. desarrollo y este boom que se dio. Los tres elementos que Peter Drucker plantea muy bien, ¿no? Que hay que tener tecnología, conocimiento e información para avanzar hacia el desarrollo. Después de haber hecho el recorrido por el análisis de esas situaciones que conllevaron a esas crisis económicas en Estados Unidos y en Europa, y aterrizándolo en el departamento del Meta, pensemos en qué posibles soluciones podríamos nosotros identificar para o solucionarlas o evitar que ello ocurra. Analizando todo este proceso y como lo establece el autor, existen varias alternativas. Entre ellas, uno, no cometer el mismo error que siempre hemos cometido en la historia, que es caemos siempre en el mismo error, por ejemplo, de las burbujas. Otra alternativa sería reducir los gastos de personal del Estado o buscar que sea más eficiente para que sea más competitivo y más un país. Subir los impuestos a las grandes fortunas, que lo ha hecho Estados Unidos, lo ha hecho los países europeos en este momento. Y luchar contra la corrupción, que es uno de los grandes problemas del mundo y la humanidad en este momento, y que se presenta en cualquier contexto y lo vivimos diariamente. Pero miremos que paralelo a ello hay que desarrollar el conocimiento, hay que invertir en investigación, hay que invertir en las universidades. El proceso de modernización de la educación pública en Colombia es un imperativo que no amerita más plazos. Desarrollar la infraestructura física, la infraestructura tecnológica, el conocimiento, todo lo que tenga que ver con los procesos de productividad y competitividad. Sí, y a partir de la teoría del autor Paul Krugman, pues él plantea que de alguna manera se pueda retomar la teoría de Keynes, en la que pues dice que la inversión del Estado debe estar en primer lugar, es decir, en la medida en que el Estado invierta en generación de obras de infraestructura, el mismo Estado está generando puestos de trabajo que a su vez van a incidir en el ingreso de las familias van a tener con qué o van a tener dinero para consumo. Al haber consumo se ve crecimiento en la economía. Al presentarse crecimiento en la economía habrá también crecimiento en el recaudo de impuestos, y pues esto también ayudará a que el Estado salga del subdesarrollo en el que en ese momento estamos. Esa teoría de Keynes funcionó en la depresión de los años 30, 1929. Funcionó, y de tal manera que el autor lo plantea como retomándolo y obviamente haciendo los respectivos ajustes y tomando las recomendaciones que acaban de plantear ustedes, lo que acaba de plantear Wilmar en cuanto a la reducción del gasto público
en la burocracia, digámoslo así. Pero definitivamente la inversión en infraestructura es vital para generar las condiciones del desarrollo. Bueno, una vez analizado el texto de Krugman, podemos extraer una gran conclusión, y es que definitivamente las crisis en las organizaciones se dan por las malas decisiones que se toman dentro de ellas. Pero ¿por qué se toma una mala decisión? Consideramos que hay tres aspectos. El primero tiene que ver con el desconocimiento del contexto, del entorno en el cual se mueve esa organización. En segunda instancia, consideramos que la falta de una planeación, de una guía, de un camino que nos conduzca a cumplir los objetivos que nos trazamos. Y por último, creo que el más importante es por la corrupción. No basta con tener una buena planeación, con conocer en dónde se mueve la organización, si al interior de ella hay corrupción, puesto que siempre van a prevalecer los bienes de unos pocos y no el bien general. Ahora bien, ¿qué podemos hacer nosotros? Lo primero es que debemos elegir gobernantes y líderes capacitados y comprometidos con la educación y la inversión social. Lo segundo es que debemos desarrollar esa capacidad de crear empresas. Si hay empresas, hay empleo. Si hay empleo, hay bienestar. Y por último, se debe recuperar esos valores que se han perdido. Solo así consideramos que es posible acabar con esta crisis. Bueno, compañeros, ha sido una jornada bastante interesante, una tertulia académica muy productiva. Agradecerles su participación, su decisión. Agradecerle al profesor Juan Carlos Chica por la orientación en este módulo, el cual esperaremos sacar los mejores productos para el desarrollo de la región. Sí. Y creo que pues tenemos en nuestras manos una responsabilidad muy grande. Ya conocemos en alguna medida las falencias que hay en nuestro departamento y creo que este grupo de maestrantes que estamos en este momento tenemos una responsabilidad bien grande, aportar nuestro grano de arena para que nuestro departamento salga adelante y realmente sea una potencia como lo pretenden mostrar desde el gobierno nacional. No, y pues agradecerle a la Universidad Nacional de Colombia por la oportunidad que nos está dando en este momento en la maestría. Desde la universidad que en este momento estamos laborando, pues contribuir con este desarrollo y tener alternativas, poder presentarnos en los diferentes escenarios para poder que estos errores que se han cometido durante muchos años y que se están cometiendo no se ocurran y podamos en un momento dado pues generar soluciones. Entonces muchas gracias. Al equipo de producción, muchas gracias.